historiador, la profesora Ellen Apollán Segal, 2 vidas ejemplares, una tarea intelectual. Bueno, en primer lugar, quiero decir que estoy profundamente emocionada después de oír todo esto, de modo que no tengo palabras de agradecimiento para el Instituto de Genealogía por haber organizado este homenaje a mi padre. Y quisiera agradecer en especial al doctor Enrique Yarza, también al señor Armando Ruega, por todo lo que hizo, y a todos los que están en la mesa aquí conmigo por los conceptos que vertieron sobre mi padre. Debo confesar que no me es fácil hablar sobre qué complicación con los micrófonos. Debo confesar que no me es fácil hablar sobre mi padre desde el punto de vista personal y familiar, porque toca algo muy personal, muy íntimo, de lo que no se puede hablar fríamente y sin emoción. De todos modos, no voy a dar aquí una cronología de los hechos en su vida, sino más bien haciendo una paráfrasis de su libro Instantáneas de la época colonial. Trataré de dar unas instantáneas en la vida de Juan Alejandro Apollán. Me pareció interesante relatar cómo vino a dar a estas tierras una persona nacida en la pequeña ciudad de Belgar, en la entonces prusiana provincia de Pomerania. Una ciudad en ese entonces de unos 12.000 habitantes en el noreste de Alemania, hoy ya hogar de Polonia. Cuando mi padre tenía 6 años, sus padres, mi abuelo era médico, decidieron mudarse a Berlín, una ciudad que ofrecía muchísimo más posibilidades, tanto de trabajo como culturales. Y ahí creció y se formó, conoció a mi madre a través de amigos mutuos, se casó y estableció una familia. Según me contaron, promediando el año 1935, mis padres viajaron a Londres a visitar a los parientes ingleses de ambos lados de la familia. Y recién estando allá, se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando en Alemania. A mí me resulta difícil pensar que 2 personas tan inteligentes no se habían percatado antes de lo que ocurría a su alrededor. Pero también es cierto que el Berlín de esa época era una explosión del bien vivir, de teatros, de cultura de toda índole, de diversión. Y ellos eran jóvenes y había censura, y no tengo por qué dudar de lo que me transmitieron. De todos modos, una vez que se le habían abierto los ojos, ya no dudaron y tomaron la decisión de irse de Alemania. Ese no era un país en el que podrían quedarse ni en el que querían criar a sus hijos. Apenas de regreso a Alemania, empezó mi padre a escribir a toda la gente que conocía que vivía en el extranjero, a Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, etc. Recibió 2 ofertas de trabajo, de Inglaterra y de España. Pero mi madre insistió que si dejaban Alemania, debían también irse de Europa. ¡Qué visión! Entre las cartas que mandaron, el 20 de agosto del 35 también fue una a Buenos Aires, donde un primo hermano de mi padre tenía un negocio de importación de tejidos, Hirschberg Limitada. La rama inglesa de la familia vivía en Manchester y se turnaban para pasar 6 meses ahí y 6 en Buenos Aires. El primo, Freddy Hirschberg, le contestó el 3 de septiembre que siempre había querido abrir una sucursal en Montevideo
y que si mi padre tuviera interés, podría hacerse cargo de ella, garantizándole trabajo por un año. Al recibir la carta, lo primero que hicieron mis padres fue ir al Atlas a buscar dónde quedaba Montevideo. Eso fue el 3 de septiembre. Y el día 10 de septiembre, fíjense qué rápido llegaban las cartas en esos días, mi padre le contesta aceptando el ofrecimiento, habiendo ya ido al consulado argentino para informarse de los requisitos. De inmediato se puso con su inimitable fervor a aprender español de forma intensiva. Hablaba francés y sabía latín, lo que le facilitó el aprendizaje. Y esto lo pinta perfectamente a mi padre: su energía, su fuerza de voluntad, su enorme capacidad de trabajo, su gran inteligencia. El 12 de noviembre, o sea, apenas 2 meses después, le escribe a su primo su primera carta en español. Si me permiten, les voy a leer unos pasajes. Yo vi que habían puesto algunas de las cartas en las carpetas, pero igual les voy a leer esto. Hay, por cierto, algunos errores de vocabulario y de sintaxis, ninguno de ortografía. Pero fíjense en el uso que hace a las 8 semanas del condicional en subjuntivo. 12 de noviembre de 1935. Mi querido Freddy, me atrevo a escribirte hoy en español. Espero que comprendas mi carta y que no haya demasiadas faltas en ella. Te agradezco tu carta del 6 de noviembre con la adjunta copia de tu carta al señor Castelnuovo y la manera tan amistosa con que me le has presentado a él. Yo también le he escrito. El señor Castelnuovo vivía en Milano, en Italia, y mi padre iba a ir 3 meses a Milán a conocer el trabajo, a ver de qué se trataba, porque no sabía nada. Miraba el terciopelo y decía: qué linda seda, no tenía idea de tejidos que me interesaban mayormente. Yo también le he escrito, copia inclusa, y te comunicaré su contestación y la fecha exacta de mi salida para Milán. Como ya te he escrito, actualmente se obtiene aún para Italia 500 marcos por mes, así que probablemente no necesitaré dinero del señor Castelnuovo. En todo caso, te agradezco tu amabilidad y cuidados. Sigue otra cosa. Habla de los permisos que necesita y dice: creo que sería más sencillo si tú, o bien tu firma, despachase ese asunto que si yo escribiese de aquí a dicha autoridad en Montevideo. Esperes que estés no enojoso conmigo si te pido procurar este permiso. Acerca de mi llegada a Buenos Aires, no puedo decirte aún la fecha exacta porque todavía no me he decidido qué vapor tomaré. Quisiera tomar un vapor extranjero, pero ya no hay cartas de crédito sobre este buques. Sigue otra parte y termina: sin más por hoy. Vuelvo a agradecerte muchísimamente tu amabilidad y te ruego dar nuestros recuerdos más cordiales a todos los tuyos. Te saludo a ti amistosamente. 8 semanas de aprendizaje de una lengua que no conoce. El mismo 12 de noviembre le escribe al señor Castelnuovo: muy estimado señor Castelnuovo, primero de todo le ruego a usted de tener la bondad de disculpar que mi carta contiene seguramente faltas de sobra y que ella no muestra un estilo muy castellano. No hace más que 8 semanas que me he ocupado de este idioma. Espero, sin embargo, que usted me comprenderá. Mi tío Freddy le contesta la carta felicitándole enormemente por su carta en español, y el 13 de diciembre mi padre contesta: mi querido Freddy, he de agradecerte muchas veces tus cartas del 8 de noviembre, la invitación oficial, y del 23 de noviembre. Tu cumplimiento acerca de mis progresos en la lengua española era muy amable, pero según creo, una cortesía a la que mi carta apenas te autorizaba.
aunque la escribí naturalmente sin asistencia de mi profesor y también sin mostrársela después. Pero vamos, el aprender y el hablar español me dan mucho gusto y estoy convencido que podría arreglarme suficiente si estoy allá. Más o menos teóricamente no se puede aprender naturalmente un idioma, pero estando unos meses en el país y hablando únicamente español, espero que ya no tendré demasiadas dificultades en cuanto a la lengua usual. Y después, el 17 de enero del 36, escribe: mi querido Freddy, estoy pues desde hace 4 días en Milano y ya puedo decir que no me arrepiento de este viaje. El señor Castelnuovo y yo hablamos en español. Al principio no he entendido demasiado, es decir, las singulares palabras. En el sentido caí, pero ahora ya se ha acostumbrado mi oreja un poco a esta redundancia de palabras, a esta velocidad al hablar y a este comer de por lo menos 1/4 de las palabras. Acerca de mí puedo arreglarme en rigor y viendo que él y los otros me comprenden, creo que esté en el camino justo. Y al llegar a Buenos Aires en mayo de 36 ya lo hablaba correctamente. 2 meses más tarde llegó a su nueva patria y el resto de la familia se le unió a mediados de agosto. Yo recuerdo cuando era chica que siempre se compraba en casa el patoruzú y el ricotico, porque no contento con dominar el idioma clásico, mi padre quería aprender y entender también cómo se expresaba la gente común y cómo pensaba, para poder consustanciarse más con su nuevo pueblo. Todo esto suena muy lindo y romántico, pero hay que recordar que mis padres tenían en ese entonces 30 y 33 años respectivamente, y es de admirar su visión y valentía de dejar atrás a familiares y amigos y una vida muy cómoda y agradable por simple convicción, no por necesidad, para empezar una nueva vida en un mundo extraño y remoto. A poco de llegar, mis padres fueron al consulado alemán aquí y entregaron sus pasaportes alemanes, ya que querían romper todo vínculo con el país que albergaba un régimen tan atroz como el nazista. A los 3 años adquirieron la ciudadanía legal uruguaya, mientras que mi hermano y yo fuimos apátridas hasta los 18 años, momento en el cual pudimos también nosotros tramitar la ciudadanía uruguaya. El almuerzo en casa se servía siempre a la 1 menos cuarto en punto. Durante la guerra, a la 1, mi padre se levantaba de la mesa, me parece verlo, se llevaba su plato y se sentaba en el living al ladito de la radio para escuchar al reporter eso, que en la voz de Mario G. Bordoni traía las últimas noticias de la guerra. Ahí no se podía hablar, no se podía hacer ruido, no se podía interrumpir. Pasada esa época, las comidas familiares eran generalmente momentos de aprendizaje para nosotros. En la mesa jugábamos a juegos de preguntas sobre conocimiento general, o se hablaba de temas de interés general. A menudo se dialogaba sobre temas filosóficos o morales, o se comentaba algún libro, fomentando así nuestra curiosidad y nuestro pensamiento independiente y crítico. Cuando surgía cualquier duda, había que ir de inmediato al diccionario, o a la enciclopedia, o algún libro de referencia. Un hábito que me quedó firmemente arraigado hasta hoy. Mi padre era una especie de genio universal. Tenía un conocimiento fabuloso y se interesaba por todo. Astronomía, lingüística, matemáticas, economía, filosofía. Leía muchísimo, iba mucho al teatro.
no se perdía un concierto de la Ausodre. A menudo, después de la comida, nos poníamos todos a resolver problemas matemáticos como pasatiempo. Y a él le encantaba ser solitarios. Era su manera de hacer relax. Era un muy buen atleta. En Alemania había ganado algunas competencias en gimnasia, barras y caballo. Y yo recuerdo que jugaba muy bien al tenis y que le encantaba andar a caballo. Recuerdo que cuando yo era chica y veraneábamos en Atlántida, que después de cabalgar por las playas, él venía a casa y me subía con él en la montura y dábamos una pequeña vuelta al paso o al trote y yo me sentía toda una amazona. Cuando caminaba, siempre lo hacía muy rápido y era difícil mantener el paso con él. Por poco tenía que correr para quedar a su lado. Le gustaba ir al estadio. Mi hermano era hincha de Nacional. Y yo también, por supuesto, imitando a mi ídolo que me llevaba 6 años. Mi padre entonces decretó ser hincha de Peñarol, para que hubiera diálogo y polémica en casa. Pero no se puede hablar de Don Juan, como le decían todos sus amigos, sin hablar también de Ellen Madre, quien, como él mismo lo plasmó en su dedicatoria en el Operativo Patagonia, fue su fiel colaboradora y compañera de toda una vida. Eran inseparables, una pareja ejemplar, y ella también lo acompañó, lo asistió y lo apoyó en todo su trabajo. Incluso al principio trataba de mantenerse despierta cuando en su forma incansable golpeaba la máquina de escribir hasta altas horas de la madrugada. Pero luego, por suerte, desistió de hacerlo. Aunque ella no tenía vocación de historiadora, llegó a saber más que muchos otros sobre el tema. Iba con él a los archivos, donde copiaba los documentos con puño y letra, ya que en esa época no se permitía fotocopiarlos y no existían todavía las técnicas más modernas de hoy en día. Organizaba y mantenía todo su archivo de fichas, ayudaba en la lectura de las pruebas de galera y, lo más importante, siempre estaba allí para él. Como en ese entonces no existía todavía la computadora personal, ¿qué hubiera podido hacer con ella? El método de trabajo de mi padre consistía en escribir algo a máquina. Siempre usaba cinta de 2 colores, roja y negra, para marcar distintas cosas. Y luego cortaba las hojas y con cinta scotch pegaba las partes que iban juntas. Debió haber empleado toneladas de cinta de seda. Fue el cortar y pegar original de las computadoras de hoy en día. Todo el mundo, salvo mi madre, tenía prohibición absoluta de tocar algo sobre su escritorio supercargado de papeles, libros y fichas, en donde solo él sabía dónde encontrar lo que necesitaba. Su poder de concentración era tal que podía estar trabajando, me interrumpían para comer o hacer algo por el teléfono, y cuando terminaba se podía sentar y seguir escribiendo inmediatamente donde había dejado, sin dudar ni medio minuto. Caracterizaba a mi padre, como lo dijo el profesor Villaga, una generosidad intelectual incalculable. Siempre compartía todos sus conocimientos y hallazgos y brindaba toda la información que se le solicitara sin retasear ni ocultar, de manera totalmente desinteresada. Él quería enseñar, divulgar, dar la base, mostrar el camino. Como persona, era de una sencillez y modestia extraordinarias.
Su rigor científico se complementaba con su gran calidad humana, su fineza y su calidez. Permanentemente estaba al servicio de sus amigos y colegas. Era muy crítico, pero de una crítica constructiva. Y además era capaz de recibir y admitir críticas que se le hicieran a él. Tenía un gran sentido del humor y era sumamente simpático con la gente que le caía bien. Y muy humano. Fue también un padre ejemplar y un magnífico abuelo, pudiendo dialogar de igual a igual con todas las edades. Me gustaría leer algo de lo que la doctora Irma Larrainzi, miembro del CESPAO, escribió en 1983 y que caracteriza a mis padres. Yo lo conocí a don Juan a través de mi hermana Dora. Ella era empleada. Llegó a gerente de una casa exportadora dirigida por Apolan porque don Juan era educador, formó a sus empleados. Empezamos a ser invitadas a la casa. Nosotros teníamos tanto respeto y tanta admiración. Era una admiración temerosa. Ellos sabían tanto de todo, eran tan buenos, eran tan generosos, eran tan afectuosos, eran tan exigentes en materia de puntualidad. Dora tenía su auto. Llegábamos 10 minutos antes, esperábamos un ratito estacionadas un poco más atrás. Después ya no fue más el doctor Apolan, sino don Juan. Nos acercamos a una familia. Otro motivo de admiración en un mundo donde las relaciones humanas se fueron deteriorando. Las relaciones entre las parejas fueron pluralizándose. A nosotras nos deslumbraba el tratamiento de don Juan a Ellen. Una cortesía que siguió hasta el final de la vida de don Juan. Nosotros sabemos que las costumbres cambian, pero no tienen por qué vulgarizarse. Eso y todas las cosas para nosotras, esa calidad humana de don Juan y de la familia, era para nosotros una fuente de alegría. Además, ellos se preocupaban. Hacía pocos años que estaban aquí cuando nosotros los conocimos. Ellos tenían una preocupación enorme de vincularse a familias uruguayas. Nosotros éramos los esquivos, no porque no apreciáramos, era una especie de admiración temerosa. Con el tiempo, supe de haber recibido un gran regalo de la vida y es haber podido contar con la amistad de don Juan, de Ellen y de la familia. Para terminar, quisiera acotar que mi padre siempre decía que con su obra quiso demostrar su profundo agradecimiento y devolverle en alguna forma algo al país que lo había acogido tan generosa y cálidamente a él y a su familia. Pero luego no está la conferencia. Tengo recientemente. No me sirvió. Era descendiente de aquellos que habían tenido después de las montañas santanderas la gravísima. Pero dentro de la genealogía uruguaya, la Argentina tampoco es cierto.
Complicada. No veo por qué. El pasado y el futuro. La presidenta yo no lo voy a presentar a los unos, porque a los amigos argentinos que hoy nos acompañan no hace falta presentarlos, ni tampoco hace falta presentarlos en Uruguay, porque él es la mitad uruguayo y ya lo conocemos muy bien. Y como le estaba diciendo a él, justamente ahora, yo creo que las grandes personalidades no precisan de presentación. Al Papa nadie se le ocurre hablar del currículum del Papa. Con los Gracias, don José. Gracias, don José. Sumamente amable, don José. Y entonces, solamente quería decir que vamos a hacer este seminario, este cursillo sobre genealogía, que lo va a basar, según nos anunció, en 6 temáticas discriminadas en orígenes y desarrollo de la genealogía, que es lo que vamos a tratar en la noche de hoy. Se va a continuar mañana con la genealogía aplicada, la investigación genealógica, aplicaciones históricas de la genealogía y la meta final y el éxito moderno de la genealogía. Esto está enmarcado en este propósito del instituto, en este esfuerzo que estamos haciendo todos, en ese homenaje a don Juan Aponen, que también va a tener mañana la presentación de un libro de Ricardo Goldaracena en su larga serie ya del libro de los Linares. De manera que no les robo más tiempo y lo dejamos con el amigo Lugo. Muchas gracias, don presidente. Señores, yo no vine a enseñarles absolutamente nada. Hay que ser sumamente impertinente para tratar de enseñarle algo de la ciencia histórica, de las ciencias genealógicas al pueblo oriental. Como dijo Artigas, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Así que lo único que puedo hacer yo es contarles algunos conceptos que son fruto no tanto de mi sabiduría, sino más bien de mi vaquía. Yo soy vaquiano en estas lides genealógicas, no soy un sabio para nada. Entonces, lo que yo pretendo hacer es pasarles un poco de mi experiencia, de mi vida como genealogista. Esto dicho, yo les pediría que tengamos un seminario absolutamente coloquial y familiar. Como yo no les vengo a enseñar nada, aquello que no ha quedado claro, por favor les pido que pregunten, que nos integremos y que no quede de los temas que yo voy a tratar, no quede nada por no ver, por no conversar. Esto dicho, ahí viene el pizarrón, vamos a empezar por la ciencia genealógica en su aspecto práctico. Vamos a tratar de no teorizar, sino de ir a ejemplos prácticos que nos pueda servir a todos nosotros para nuestra labor de investigación genealógica. Empecemos, vamos directamente a la práctica. La genealogía, la ciencia genealógica, se compone de 2 conceptos absolutamente antónimos que rigen todo el desarrollo de la ciencia genealógica. Estos 2 conceptos antónimos son el concepto de ascendencia y el concepto de descendencia. Están absolutamente encontrados y forman parte de la ciencia genealógica absolutamente por separado. Vamos al concepto de ascendencia.
Hoy se estuvo hablando bastante de la progresión de nuestros antepasados. El concepto de ascendencia se refiere a la progresión maravillosa que todos los seres humanos tenemos de incremento de nuestros propios antepasados. Vamos a ver si eso es así. Si este es la persona de la cual tenemos que resolver su ascendencia, estamos siempre en esto, ¿no? En ascendencia, después veremos los conceptos de descendencia. Sencillamente, como todos sabemos, vamos a tener dos personas en la primera generación, un papá y una mamá, vamos a tener 4 abuelos, vamos a tener 8, 16, 32, 64, 128 y 256. Si yo me tomo, por ejemplo, nacido en 1941, tengo padres nacidos alrededor de 1915, tengo abuelos en 1880, tengo bisabuelos en 1850, 1830, 1800, 1780, 1750 y 1730. Quiere decir que para 1730, un individuo como yo, que me puse por ejemplo, nacido en 1941, para 1730 tenemos 256 antepasados. Está bien hecha la... ¿Eh? Ahora vamos, ya llegaremos al inglés. Esto es en teoría. Esto es en teoría. Lo que acaba de señalar Ricardo es una gran verdad. Con esta progresión, nosotros vamos a tener, para la coronación del emperador Carlomagno, en la Navidad del 800, vamos a tener 5.800.000 personas. Este señor que está acá, con esta progresión, en la Navidad del 800 va a tener 5.800.000 personas. El tema es que la población de Europa, en la Navidad del 800, era aproximadamente de 2 millones de personas, 2 millones y medio. ¿Qué está pasando? Lo que citaba recién, lo que señalaba don Ricardo Gordalacena. Tenemos una enorme cantidad de antepasados repetidos. Y al tener antepasados repetidos, este número se reduce. Se reduce prácticamente, posiblemente a toda la población de Europa en el año 800. Y acá viene la trampa. Vamos a ver más adelante, en fuentes de la genealogía, que se puede documentar la genealogía a partir de 1536 con el Concilio de Trento, que ordena la anotación de bautismos, casamientos y defunciones. Ya después lo analizaremos este tema histórico. Resultado, como es muy difícil documentar nuestros antepasados anteriores a 1536, apenas lo podremos hacer en 1, 2 o 3 generaciones, porque no somos de dinastía de reyes ni de grandes magnates de la historia. ¿Qué va a pasar? Que va a quedar en la nebulosa, porque no hay registro ni documentación, este periodo que irá aproximadamente desde 1500 hasta el 800. Tenemos 5 siglos donde se produce justamente el fenómeno de la repetición de antepasados, que para nuestro mundo contemporáneo va a ser imposible de resolver. Además, fíjense que es imposible de resolver porque nadie puede fichar 2 millones o 5.800.000 antepasados. No da abasto absolutamente ningún archivo. Así que aunque conociéramos el dato, tampoco lo podríamos estudiar, porque va a escapar a la limitación de nuestro cerebro. Así que este periodo sabemos que tenemos antepasados repetidos. Don Ricardo Gordalacena hoy lo dijo bien clarito: no hay rey que no tenga un bandido y no hay bandido que tenga un rey, pero va a quedar en la nebulosa. Sabemos que están repetidos, pero nunca vamos a saber. En estas generaciones tan antiguas, únicamente podemos reconstruir la genealogía de los antepasados nuestros, que son de familias sumamente importantes, como reyes o grandes magnates en Europa. Pero la gente común no lo podemos reconstruir. Entonces, este concepto de ascendencia, antónimo del concepto de descendencia,
lo podemos regir perfectamente con un sistema numerativo que es una especie de bendición del cielo, que lo conocen todos ustedes. O sea, partiendo del primero, el papá va a ser 2, el papá va a ser 2, la mamá va a ser 3, los abuelos van a ser 4, 5, 6 y 7. ¿Estamos? Nos ponemos nosotros en 1. Papá en 2, mamá en 3. Los 4 abuelos, abuelo paterno, en 5 la abuela paterna, en 6 el abuelo materno y en 7 la abuela materna, y así sucesivamente. Acá vamos a hacer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 para esta generación de los bisabuelos, lo mismo en la 16. Y esto le va a dar un número indeleble y para siempre a cada uno de los antepasados. Ya lo podemos fichar con ese número, está clarito este concepto. Muy bien. Si nosotros podemos fichar de esta forma a nuestros antepasados, para no perdernos, vamos a advertir, como decíamos recién, inmediatamente cuando tenemos antepasados repetidos. Si tenemos antepasados repetidos, por ejemplo, en la generación de los tatarabuelos, por ejemplo, el antepasado 16 va a ser a lo mejor también el antepasado número 24, porque aparece 2 veces en esa generación. Estamos perdiendo antepasados, o los tenemos repetidos. Un poco lo que yo contaba en mucha mayor escala que pasa en el principio de la Edad Media. Esto hace de que perdamos antepasados. Perdemos antepasados porque descendemos de un matrimonio dado varias veces. Al perder antepasados, como decíamos recién, ya no tenemos esta progresión. Vamos a tener algunos guarimos menos. Los reyes tienen enorme cantidad de merma de antepasados, un fenómeno que se llama el implejo. El implejo es la repetición de antepasados. Los reyes, por su política matrimonial histórica de casamiento entre primos, tienen enorme merma de antepasados. Por ejemplo, Alfonso XIII, el anterior rey de España, donde tenía que tener 1054 antepasados, la generación donde tenía que tener 1054 antepasados, este señor tenía nada más que 113 personas. Bueno, justamente, la madre de Alfonso XIII era una burra. ¿Una que era la madre? Era una burra. Ah, era una Don José, la reina de María Cristina. Bueno, si un ciudadano español no sabe eso, señora. ¿Cómo es eso? Claro, señora. No, quería aclarar eso, no, para mí. Es endogámico todo concepto de casamiento dentro de un grupo. Ese grupo puede ser económico, nobiliario, puede ser el mismo pueblo. Los pueblos muy chiquititos se casan todos entre ellos. Mire, yo le digo una cosa, la partida de nacimiento de mi padre, Canesa, Rapalo, son 6 Canesas. No tiene otro apellido mi papá. Claro. 6 Canesas. El Rapalo debe haber muy pocas familias. Está Rapalo de Canesa, papá. Claro, eran todos parientes y se casaban todos entre ellos. ¿Sí? Y no tenían más remedio. Después vamos a ver, ustedes van a ver los expedientes matrimoniales en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Cuando se presentan esos pobres noviecitos de la campaña bonaerense o de la campaña oriental, y le dicen al obispo, al pedir la dispensa, de que somos pobres y no tenemos con quién casarnos en el pueblo si no somos entre primos. Porque todas las familias de ese lugar son todos parientes. Entonces justamente le piden al obispo la dispensa matrimonial porque no hay otra persona para casarse. La novia no tiene otro novio que no sea primo y el novio no tiene otra novia, otra contrayente posible que no sea su pariente. Esto es típico de las comunidades chicas, de que hay una repetición de antepasados terribles. En las islas también. ¿En dónde? En las islas.
Las Canarias... No, en las islas de todo el mundo, en cualquier isla. En las islas, claro, porque la gente se tiene que quedar ahí adentro. Los valles también, los valles pasa lo mismo. Agarren los valles bajos o los valles cántabros y son todos parientes, absolutamente no. Bueno, eso nos da una enorme pérdida de antepasados dentro del concepto de ascendencia. Vamos a ver el otro concepto, el concepto de descendencia. Acá va a cambiar absolutamente todo. Primera ley de la descendencia. La buena. La descendencia no está sometida a ningún guarismo fijo. Así como todos tenemos esta cantidad de antepasados, nadie puede saber qué va a pasar con nuestra descendencia. Así que no es para nada imaginable qué va a pasar con nuestra prole. Tenemos un número fijo de antepasados, repetidos o no, pero de descendientes eso queda en la mano de Dios o de la naturaleza. Fíjense ustedes los ejemplos de la historia. La gente que ha tenido un solo hijo o dos nietos y sin embargo ha tenido una descendencia enorme. Y el caso a la inversa, por ejemplo, esos grandes reyes que han tenido 20 y 30 hijos y que en la tercera generación se le acabó totalmente la descendencia, porque está movido un poco por las leyes del azar. ¿Qué va a pasar con la progenie de nuestros descendientes? Entonces ahí en la descendencia aparece otro fenómeno interesante, que es el concepto de genearca o de antepasado fuerte. Cuando nosotros tenemos en el Río de la Plata, vamos a poner cualquier ejemplo, los Melo Coutinho o los Cabral de Melo, que son estas familias que se repiten y se repiten y se repiten en nuestros árboles genealógicos, estamos en presencia de una familia genearca o de un antepasado fuerte, que se repite en una enorme descendencia de apellidos totalmente distintos, de gente totalmente distinta. Esta es otra de las pruebas de que no se puede prever nada. Por ejemplo, Melo Coutinho lo comparten desde Artigas a, yo creo que la mitad del Río de la Plata. Descendemos de los Cabral de Melo o de los Melo Coutinho. Y como estos hay miles y miles de ejemplos. Entre los fundadores canarios, ustedes ven algunos que tienen una progenie enorme y otros pobrecitos que no dejaron descendencia. Forma un poco parte de lo que llamaba János de Bolyai, que es uno de los grandes genealogistas contemporáneos, un genealogista húngaro. János dice que en el momento que un matrimonio se celebra y se celebraba, había como una especie de plan cósmico de que pasaran muchas cosas. Toda persona cuando se va a casar y a formar una familia, imagina todo eso. Una mejoría social, una mejoría económica, un hogar con hijos, bueno, un montón de planes que hacen todos los novios. Y por ahí Dios no quiere que tenga descendencia. Sin embargo, ese matrimonio genealógicamente es absolutamente válido y estudiable, porque formó parte de un plan cósmico familiar en su momento. No tuvieron descendencia, es otro tema, pero tiene su importancia como familia en su momento. Así que no podemos desechar los matrimonios que no tuvieron prole. Hay que estudiarlos porque forman parte también del núcleo familiar y aunque mueran sin descendencia, pesan e influyen en la familia por la suerte que tuvo su patrimonio económico o tuvo su actuación social o histórica. Muy bien. Por ejemplo, San Martín. San Martín todos sabemos que tuvo nada más que una sola hija y tuvo 2 nietas. Y ahí se le acabó la descendencia. Sin embargo, él cuando se casó San Martín, formó parte de un plan sumamente detallado establecido por la logia Lautaro de casarlo a San Martín, que era un oficial español que había dejado el ejército español y venía a ser su obra libertadora, con una niña de la primera nobleza o de la primera aristocracia porteña. Y ahí hay un plan político delineado por la logia Lautaro. Y por eso San Martín pudo hacer un montón de cosas. Y no tuvo descendientes en la segunda generación.
pero no podemos negar la importancia de ese matrimonio que fue fundamental para la historia del Río de la Plata. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a los dos conceptos, está clarito, conceptos de ascendencia y descendencia. Muy bien. Entonces acá nos aparece la primera pregunta. ¿De dónde sacamos los datos genealógicos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué es lo que alimenta a la labor genealógica? Nosotros ya hacemos en el Río de la Plata un chiste un poco divertido por el afán de la investigación documental que tenemos de hace unos 20 años en la Argentina. Por eso los genealogistas decimos un poco con suficiencia, nosotros ya no leemos libros de genealogía, nosotros vamos a la fuente de los documentos. Porque es verdad que todo trabajo de genealogía, la visión parcial, cuando no interesada del autor, maquilla bastante los hechos genealógicos. Entonces, no hay como la experiencia del propio investigador genealógico, que ve documento por documento y que extrae de esos documentos su propia visión. Ustedes saben que hay documentos genealógicos que lo lee uno de nosotros y saca algunas conclusiones, lo ve otro genealogista y saca otras conclusiones. Quiere decir que el criterio de estudio de cada documento genealógico es distinto para cada investigador. Imaginen si le llevamos el apunte ciegamente a las obras genealógicas, donde hay evidentemente, se quiera, haya una voluntad o no, de enfocar los hechos desde un punto de vista propio del autor. ¿Cuáles son las fuentes de la genealogía? Primero, hablamos que los documentos genealógicos, las fuentes nuestras, parten sobre todo de la creación en el Concilio de Trento de los archivos parroquiales. 1536, el Concilio de Trento decide hacer enormes y revolucionarias reformas dentro de la Iglesia Católica ante el avance de la Reforma Protestante. Una de las cosas que decide el Concilio de Trento, de tantas cosas tan importantes con respecto a las verdades de la fe o a la vida de los sacerdotes y de los obispos, es legislar que casamientos, bautismos y defunciones van a ser prolijamente anotados en cada parroquia y establece el régimen con que se va a gobernar cada parroquia. ¿Cuáles son las obligaciones del párroco? ¿Cómo tiene que atender a sus feligreses? Esa disposición de 1536 del Concilio de Trento, que fue obedecida a veces sí y otras veces no, fue fundamental para el criterio que tenemos hoy día para la investigación genealógica. ¿Qué vamos a encontrar en un registro parroquial? Vamos a encontrar primero los 3 libros fundamentales: bautismos, casamientos y defunciones. Fíjense que en ese momento el párroco, que es un pastor de tipo religioso de la fe católica, se convierte en oficial público, porque los documentos parroquiales, los documentos eclesiásticos que nos van a dar datos genealógicos, hasta la creación del registro civil, van a ser la única y fundamental prueba familiar. No es que tengo o no tengo los datos para hacer mi arbolito genealógico. No, que la gente se muere y abre sus sucesiones. Y si no presentaban las partidas para aprobar las filiaciones, no podían ir adelante con los procesos de familia jurídicos. Y hacían plena fe, como oficiales públicos, los ministros de la Iglesia Católica al redactar esos datos tan fundamentales que son bautismos, casamientos y defunciones. Ahora vamos a ver que hay otros documentos eclesiásticos. ¿Por qué como oficiales públicos? Ya con la sola redacción de esas partidas eclesiásticas, como ordenó el Concilio de Trento en 1536, nos damos cuenta que está actuando como un oficial público. Por lo general,
tomemos el ejemplo de un bautismo, por lo general la redacción, más o menos así o de otra forma, consignaba los siguientes datos. En la parroquia tal día, mes y año, yo fulano de tal, o el otro cura teniente, porque de esa forma indicaban qué rango tenía el sacerdote, qué autoridad tenía, qué facultades, qué competencia para elaborar un documento público. Bauticé o puse óleos, ahora vamos a ver la diferencia, a fulano de tal, hijo legítimo o natural o bastardo de fulano y de fulana, nacido tal día. Está dando no solo la fecha de su bautismo, de su anotación, sino que está contando un hecho anterior, cuándo nació esa criatura y dónde. Y por fin señalan los padrinos, siempre con la aclaración de que se ha creado un parentesco espiritual. Los padrinos no podían casarse nunca con su ahijado. Por eso siempre dice, fueron padrinos fulano y fulano, aquí les advertí el parentesco espiritual, porque no podían los padrinos casarse con su ahijado. Les he contado de que hay una pequeña diferencia que es una trampita que nos ocurre a los genealogistas. No todos los bautismos son bautismos, porque a veces fíjense que no dice hoy bauticé, dice puse óleo y crisma, porque fue bautizado por necesidad en tal fecha por fulanito. Estrictamente no son partidas de bautismo, son partidas de oleados, son partidas de óleos. Entonces, yo cuando advierto la diferencia, lo consigno en mi trabajo de genealogía, no pongo bautizado, sino que pongo oleado, en tal fecha, y que fue bautizado por necesidad, por fulanito, lo que dice la partida de bautismo. Pero ahí hay una muy sutil, pero muy importante diferencia. Lo que es un bautismo y lo que es un acto de oleado. ¿Qué pasaba? Los chicos nacían por ahí en peligro de muerte. Y ustedes saben que el agua del socorro, la Iglesia Católica ha establecido que lo puede dar cualquiera que con intención de bautizar lo haga. Entonces los agarraban en el medio del campo con una criaturita, un parvulito que se estaba por morir, y los bautizaban con el agua del socorro, cualquier cristiano. Y después resultaba que reaccionaba, gracias a Dios, el parvulito. Entonces lo llevan a presentar a la iglesia. Y entonces el cura, claro, lo llevan a presentar a la iglesia porque si no, no tenía documento de identidad. Estamos hablando de 1780, de 1820. ¿Qué documento de identidad tenía? Hasta que no lo presentaban en la iglesia, no iba a tener identidad el día de mañana, en el futuro. Lo presentaban en la iglesia, el párroco preguntaba todas estas circunstancias y anotaba. Fue bautizado por necesidad por fulano de tal. Y yo le puse óleo y crisma. Y lo anota y tiene naturalmente padrinos, como todos los niños que la bautizaban. Vamos a ver el matrimonio. El matrimonio se indica lo mismo, la parroquia, la fecha y quién es el ministro oficiante. El Concilio de Trento ordenó que no solo las partidas de bautismo tuvieran el nombre de los padres, sino que tuvieran los 4 abuelos con el lugar de origen, y que el casamiento tuviera el nombre de los padres de los contrayentes con el lugar de origen. Como cada cura párroco era autónomo en su parroquia, hacía lo que se les daba la realísima gana y consignaban lo que ellos querían, y eso lo sabemos por experiencia. Hay párrocos que muy prolijamente sometían a un gran interrogatorio a los padres del bautizado o a los contrayentes y ponían todos los datos. Eso no es lo usual. Y no es una cosa de salvajes americanos, sino que en Europa pasa exactamente lo mismo. Hay partidas en Europa magníficas que traen los abuelos, los bisabuelos con sus lugares de origen, y otras partidas que son sumamente escuetas, y uno se queda con muchísimas ganas de saber más. Fíjense que el sistema de anotación de partidas sacramentales latino parecería ser bastante más amplio, bastante más completo que el sistema germánico o que el sistema sajón. Las partidas de bautismo de los sajones, de los alemanes, son muchísimo más escuetas. Consignan, para empezar, los alemanes o los ingleses, se ve que no querían trabajar mucho en las parroquias. Establecían una especie de
de cuadriculado no redactaban esas partidas largas con todos los detalles y anotaban, por ejemplo, John, padre, Edward y Mary Brown, porque la madre había perdido totalmente el apellido de soltera. La fecha, 13-12 de 1730, a veces, por lo general es Edward y Mary Brown. Y no dice más nada. A veces, ¿quién lo presentó a la criatura que venía a ser el padrino? ¿Quién había presentado a la criatura o la profesión o lugar de vecindad de los padres? Y es la cosa más escueta del mundo. Yo me pregunto cuando le pedían una certificación de este bautismo. ¿Y qué ponía? Nada más que esto, lo que tiene puesto en un cuadriculado. Bueno, son costumbres de cada pueblo. No tenemos por qué criticar nada, pero sépanse que el sistema alemán o el sistema inglés es mucho más escueto que las partidas de origen latino. Señor. ¿Te estás refiriendo a la iglesia anglicana, a la iglesia todas, o a la iglesia católica? También. La iglesia católica en Alemania y en Inglaterra. Son muy escuetas porque tienen esa costumbre de escribir poco. La iglesia anglicana está allá. Ya está en cuadriculado 8. La fórmula se llega a los lugares. La fórmula. Directamente. Se llega a los lugares. Estuvo acá que todo a mano. Exactamente. Pero esas son costumbres de la idiosincrasia de cada uno. Muy bien. ¿Qué nos queda? Sí, señor. Disculpe. Sí, señora. Yo quería decir que la fe de bautismo de mi abuelo, que era italiano, bien que la logré obtener el sur de Italia en la Basilicata, viene así: el nombre de mi abuelo, el nombre de los padres, eso sí aparece de la madre, y la fecha, ¿no? Sí, Beatriz, eso yo lo he visto, porque los curas italianos, uno ve el afán hacia 1880, 1890, de copiarse un poco del registro civil, están cansados de escribir esas partidas, entonces ellos también se hicieron imprimir unos formularios. No obstante, fíjate, Beatriz, que no es la misma miseria de las otras partidas. Igual tienen mucho dato. Aunque venga el formulario, las partidas italianas hablan de la profesión, el lugar de origen, los padrinos, a qué hora nació la criatura, y eso que es un formulario impreso, ¿eh? Pero efectivamente hay una especie de ahorro de tiempo ahí, evidente. O sea, los latinos tienden a consignar más datos en sus partidas sacramentales. España y Portugal también. Sí. En Portugal está... Perdón, sí, señor. En el año 1800 a 1900, Más fuerte, por favor. los que nacían en las estancias, Sí. muchos no se bautizaban. Sí. Se aplicaban con otras frutas. Sí. Muchos no se bautizaban. ¿Ustedes se acuerdan del cuento del poeta de Horacio Quiroga? Horacio Quiroga, para subsistir, le consiguieron un trabajo de jefe del registro civil en Salto. Y entonces pasó a los 2 años el inspector de Montevideo y había anotado en unos papelitos y los metía en 3 latas de dulce de batata. Uno eran nacimientos, otros eran casamientos y otros eran defunciones. Como era un poeta entregado a la lírica, no se preocupaba mucho. Entonces venía Juan López con María Rodríguez, anotaba en un papelito eso y lo ponía en la latita correspondiente. Hasta que pasó el inspector de Montevideo y le dijo: no, Horacio, esto no lo puede hacer. Yo me voy a hacer el tonto y voy a venir dentro de 3 o 4 meses. Y acá ustedes tienen los libros de casamiento, de nacimiento, de funciones, por favor pase todo limpio. Entonces a los 4 meses vuelve el inspector y ahí lo recibe el barbudo flaco de Horacio Quiroga y efectivamente había hecho los deberes preciosos. En 4 años que él había estado de encargado del registro civil de Salto, todos los casamientos, 413 casamientos, habían ocurrido el 15 de marzo de 1923. Todos los nacimientos el 11 de febrero de 1924 y estaban prolijamente, y todo el mundo se había muerto en la misma fecha.
famoso ese cuento. Efectivamente, había gente que tenía que regularizar su situación, de anotarse, gente de campaña. Pero era la única forma de darle identidad a la gente, porque si no, no tenían identidad, no tenían documento de identidad, si no tenían una papelita de que había nacido y había sido anotado en algún lado. Más fuerte. Es decir, no tienen la fecha real de nacimiento, porque me escribieron tardíamente, quedó con una fecha tardía. Y hace 20 años, 30 años. Mi propia madre uruguaya. Mi propia madre la anotaron un año después, y por desidia nada más. Nació el 24 de junio de 1918, la anotaron en 1919, pues no tenían ganas de molestarse. Estas son costumbres. Depende de las épocas. Porque estaba el otro problema de las familias cristianas que tenían miedo que el niño muriera sin bautismo. Y que por lo tanto no podía, tenía que ir al limbo, no podía gozar de Dios, según la fe católica. Entonces había familias que se preocupaban para bautizar inmediatamente a los chicos. Y después la desidia otra familia no tenía ningún apuro, entre ellos mi propia madre, así que conozco perfectamente el problema. Señor. Hay otro ejemplo, por ejemplo, en Tacuarembó era corriente bautizar a los 3 años. ¿Por qué? Porque no había curas en la campaña. Ahora sí. Y bueno, y después estaba el tema también de cuando surgió el registro civil, que familias que eran muy católicas y no creían en esos inventos del demonio, prescindían absolutamente del registro civil. Por ejemplo, mi abuelo, que de 1877, en Santiago de Compostela, está la partida de bautismo, pero no está inscrito en el registro civil y era una familia leída, no era analfabeta. Y el viejo era un carlistón de aquellos de antes, que pensaría que el registro civil era cosa do demo, como decían los gallegos. ¿Sí? Bueno, yo he visto al revés, para no tener problemas, sobre todo, lo que más me gusta a mí es el departamento de Soriano. En el departamento de Soriano y Mercedes, los curas están aterrados de querer tener problemas con el gobierno civil. Entonces anotan prolijamente a partir de la creación del registro civil que están casados por el registro civil. Hoy casi a fulano y fulano que ya son casados desde tal año por el registro civil. Y cuando bautizan a los chicos también están casados por el registro civil. Porque si no lo tienen que anotar como hijos naturales, como hijos ilegítimos. Bueno. Y el Soriano mismo, me ha pasado ver que el cura pone hasta los bisabuelos. Son las únicas, es decir, es la única iglesia donde viene en Uruguay de que se tome nota de los bisabuelos. Te hablo de un periodo de 1750 hasta 1790. Sí, señor. Yo les explico por qué. Porque tiene una razón de ser. Sí. Don Víctor. Creo que hay un temor religioso en algunas familias. Yo tuve oportunidad de ver una partida matrimonial de una familia Magallanes que se casa en Santo Amaro, luego traspasan la frontera, esa frontera tan indefinida, y se radican en Melo. Extraviaron los papeles, no sé lo que pasó, que vuelvan a casarse. Sí. Doble casamiento. Y yo lo que he visto en la campaña uruguaya es que les anulan el matrimonio porque dice el sacerdote, a sabiendas de que eran parientes, no pidieron la dispensa. Y tienen que recurrir al obispo de Montevideo para que les dé la dispensa y los vuelven a casar. Y le declaran la prole cuando se comprobaba que a sabiendas se habían casado sin pedir la dispensa. Lo que pasa en Santo Domingo Soriano es que no se olviden que Santo Domingo Soriano tenía una falacia en el gobierno, una falacia muy divertida y atípica y única en el Río de la Plata. Era un cabildo de naturales, un cabildo de indios, pero poco a poco se había convertido en un cabildo de españoles, un cabildo de blancos. Y con gran mala fe, los sorianenses no dijeron nada de que había cambiado. Y era un cabildo de españoles
con título de cabildo de naturales. Y entonces gozaban de todos los privilegios del colón. Cabildos de indígenas que no pagaban impuestos, tenían exenciones impositivas, etcétera, etcétera, y eran todos españoles. Y todos españoles quiere decir blancos, señores, no para nada natural de España. Entonces, cuando promedió el siglo XVIII, la cosa se puso muy fea, porque era una estafa directamente. Ninguno era indio. Las mujeres de algún cabildante de casualidad tenía una bisabuela indígena y estaba gozando de todas las exenciones de los cabildos naturales. Y por eso es que las partidas, unos 50 años, como dice el doctor Yaza, las partidas de bautismo no solo consignan padres y abuelos, sino los bisabuelos por la línea indígena, porque les interesa saber si son indígenas del lugar o son indígenas extranjeros de otra parroquia, forasteros, porque los derechos del cabildo se transmitían a través de las 4 o 5 familias fundadoras indígenas de Santo Domingo Soriano. Entonces les interesaba muchísimo a sus descendientes, que prácticamente eran blancos, poder probar su filiación y tener derecho a ser elegidos por ese sui generis cabildo que tenía Santo Domingo Soriano. Es un caso único en el Río de la Plata, solamente compartido en la provincia de Buenos Aires por Quilmes. En Quilmes pasó lo mismo. Era un cabildo de indígenas, doctora Canesa, ¿sí? El asunto también venía porque... Es una comunidad los bienes raíces. No, pero yo no le digo que no sea una comunidad. Era la forma de ir haciendo una repartición de la tierra que fuera al estilo europeo y no como era el de la comunidad indígena. Y como la ignorancia de los indígenas con respecto a las leyes indianas nadie se la aclaraba, eso era lo que pasaba. Los sorianos sabían perfectamente qué le correspondía y qué derechos tenía. Las familias descendientes de indígenas sabían perfectamente lo que... Entonces era una forma, le pregunto, era una forma también de querer blanquearse. Blanquearse no, sino de abrir un poco, porque no se olvide que estaban reducidos a ser un pueblo de naturales. Querían abrirse un poco justamente racialmente. No es segregación, sino todo lo contrario, es apertura. No, yo no digo que fuera segregación, digo que las leyes indianas lo prohibían. Y los españoles que se casaban con las indígenas así, es decir, tampoco era permitido. Que era un método bastante humano. Pero por supuesto que sí, le estoy diciendo lo que es la legislación indiana, que es otra historia. Sí, naturalmente era así, pero no se olvide que todas las instituciones hispánicas, todos lo sabemos, tenían a final del siglo XVIII ya una transformación propia de cada región. Como le estoy citando el Cabildo de Quilmes. El Cabildo de Quilmes también era otra ficción. Originariamente no podían tener cargos de cabildo la gente que no fueran naturales, no podían tener tierras. Y afortunadamente la unión entre indígenas y españoles se va dando de tal forma que se acceden, justamente es algo que habla bien del sistema español, de la apertura, que amplían el espectro, porque estaban muy limitados los pueblos indígenas. Yo creo que lo amplían de contrabando, que considero que está muy bien ampliado, pero lo ampliaban de contrabando porque en ningún momento las leyes dijeron lo contrario. Sí, lo prohibían efectivamente, pero ante el milagro del casamiento... Y el avance del blanco fue un avance interesado también. Y además una cosa que la tarde y compañía señalan como todos los iluministas de la época española, del siglo de las luces, como Mazara, Latarde, y todo ello, estaban totalmente de acuerdo y lo ponían como ejemplo porque el asunto de los jesuitas. Fíjese, doctora, que hasta sería más simple, había que tener un poquito más de plata, la mera denuncia de tierras. ¿Usted se acuerda cuál es? Porque no se podían denunciar esas tierras. Claro, porque pertenecía a la comunidad. Y ese es de los problemas que tienen los cabildos indígenas. Porque permanentemente la corona, desde Buenos Aires, les otorga títulos a vil precio sobre territorios indígenas. Porque los propios mandatarios no saben cuáles son las jurisdicciones. Y así fue como se fueron quedando con las tierras de las misiones de todo el norte del Uruguay, por ejemplo, cuando expulsaron a los... Me encantaría conversar con usted este tema porque es fascinante. Es fascinante y nos hace a lo que es la idiosincrasia nuestra. La idiosincrasia rioplatense es un tema precioso para estudiar y conversar. Bueno, sigamos, si les parece bien.
me queda la defunción. La defunción tiene más o menos las mismas características. Lo que importaba es cómo, lo que tiene que consignar el sacerdote, es cómo había muerto y en qué estado religioso había muerto. Porque fíjense ustedes la trampa. Si el difuntito no había muerto en religión, no podía ser enterrado en el Camposanto. Entonces, a ver, llegamos a veces hasta la ficción a la que recurre el párroco, que dice, murió de una puñalada en el medio del campo, pero me consta que en forma religiosa. Saquen ustedes sus conclusiones. Pero de esa forma lo podían enterrar en el Camposanto. Todas estas características de las fuentes genealógicas parroquiales son interesantísimas porque nos hacen a conocer, ya termino, nos hacen conocer cómo era la vida cotidiana de nuestros antepasados. Vamos a verlo mañana si ustedes quieren, pero tener unos antepasados que cuelgan de unos raquíticos árboles genealógicos, que son nada más que nombres, no sirve para nada. La genealogía es una ciencia social, tiene que estar unido a toda la vida cotidiana de nuestros antepasados, si no, no valen nada. Tenemos que saber, tenemos que tratar de recrear el ambiente en el que vivieron, qué comían, cómo vivían, qué pautas morales, qué pautas religiosas tenían. Esa es la única forma de recrear y de conocer a nuestros antepasados. Entonces, todos estos pequeños datos que vamos encontrando nos van aportando datitos para saber cómo vivía esta gente, que por otra parte contribuye a que tengamos un conocimiento veraz y documentado de nuestros antepasados. Cuando uno sabe qué comían nuestros antepasados en la campaña oriental y cuáles eran las pautas morales y religiosas, no se nos va a ocurrir estar inventando marquesados ni escudos de armas, porque estamos mucho más interesados en el dato documental que es cierto y que nos recrea una realidad pretérita. Sí, señor. Yo soy una persona que no está en el tema de la genealogía. Es muy interesante, les digo la verdad, me he enganchado bastante. Y yo les voy a plantear un caso que es el mío,